Señor, aviva los dones tuyos que hay en mis hermanos y que hay en nosotros. Señor, espíritu de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, que podamos identificar los tiempos, que podamos identificar los espíritus. Señor, que entendamos la fragilidad de la vida humana, que entendamos, Señor amado, que estamos en tiempos en que salimos de casa, pero no sabemos si regresamos, Señor. Que aunque el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, Señor, seguimos viviendo en un mundo frágil y que solamente en tus manos podemos estar seguros. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú estás haciendo. Señor, que a través de la palabra, a través de este camino de la palabra, tu palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Señor, gracias por tus bendiciones en esta mañana, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor, te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ven. Y esta mañana disfrutando nuestro tiempo para caminar en la palabra, para ver un panorama, ¿verdad? De lo que está escrito en la palabra y, y que nos haga eso. Vamos entonces al libro de Lucas y entramos hoy en el capítulo 13 del libro de Lucas. Capítulo 13 del libro de Lucas. Y vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a ir hasta el verso 9. Vayan tomando nota para que en el transcurso del día ustedes también puedan volver a leer y recrear. Y como decíamos ayer, vayan y compartan lo que el Señor les ha ministrado. Dice la palabra del Señor. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores? Pero más pecadores que todas las personas de Galilea, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les dijo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré cuidado especial, mucho fertilizante. Si el próximo año no da higos, bien. Si no, entonces puedes cortar. Poncio Pilato, el gobernador romano, no se llevaba bien con los judíos, debido a que era una persona muy inestable.
y no tenía ningún tipo de convicción religiosa. Por ejemplo, metió en Jerusalén las insignias de los oficiales romanos. Y eso enfureció a los judíos, porque les disgustaba profundamente tener la imagen del César en la ciudad santa. Pilato amenazó a matar a todos los que protestaban. Y ellos entonces dijeron, pues estamos dispuestos a morir. Viendo entonces Pilato la determinación, el gobernador cedió y se llevó todas las insignias romanas, pero las llevó para Cesarea. Mas, sin embargo, eso no detuvo para nada las protestas. Parece ser que esto que está aquí en el capítulo 13 del libro de Lucas puede haber sucedido cuando Pilato se apropió del dinero del templo para financiar parte de la construcción de un acueducto. Imagínense ustedes, pues los judíos estaban bien, pero bien molestos. Había una multitud de gente que se reunió para protestar, así que Pilato ah, y sus soldados hicieron algo terrible. Vistió a algunos de sus soldados con vestidos normales para meterse de encubierto entre las personas que estaban, entre el gentío que estaba, pero entre sus vestidos metieron armas y mataron a algunos judíos mientras estaba la protesta. Tenían armas escondidas. Pero ¿eso qué hizo? Solo aumentó el odio de los judíos contra el gobernador. Entonces, Jesús iba hacia Jerusalén. Les conté todo esto para que ustedes piensen un poquito en el contexto de lo que sucedió aquí en Lucas capítulo 13, empezando pues en estos primeros versículos. Cualquier cosa que Jesús dijese en contra de Pilato en ese momento, se iba a saber allá en Roma, allá en la capital, allá se iba a saber en Jerusalén todo lo que él fuese a decir. Pero si de pronto Jesús no decía nada de la muerte de los judíos, de la persecución, de todas estas cosas, pues la multitud lo iba a acusar y de favorecer a los romanos y de ser desleal con el pueblo. Si decía algo, iba a ser terrible. Y si no lo decía, también se iba a meter en problemas. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en esa situación, que la gente está esperando mirar, a ver, si dices algo para meterte en problemas. Y si no lo dices, pues también te metes en problemas. ¿Sabe? Ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando tú no sabes qué decir, cuando no sabes qué defenderte, cuando no sabes cómo hablar, cómo reaccionar, ahí es donde tenemos muchas veces que callar un momento mientras la sabiduría de Dios viene delante de nosotros. Ahora, si defendía a los judíos, pues lo acusaban ante Pilato y se había metido en problemas y tal vez daría una razón para que lo apresaran, pero Jesús sabía que su tiempo todavía no había llegado. Así que tenía cuidado, tenía sabiduría. El Espíritu Santo era quien lo llevaba en dirección. Así que Jesús contestó a otro nivel. Y esta es una de las cosas que queremos como subrayar el día de hoy. A veces nosotros nos encontramos en situaciones donde somos tentados a responder lo que la gente quiere que respondamos o a caer en la tentación de decir cosas que no tenemos que decir en el momento. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir
a otro nivel, bajarnos de hablar en lo natural y pasar a hablar en lo espiritual. Y eso precisamente fue lo que Jesús hizo y aprovechó esa conversación o esas preguntas que le estaban haciendo un poco cauciosas. El Señor llevó esto a otro nivel, a un nivel más alto, y evadió por completo meterse en temas de política, meterse en esa clase de temas. En lugar de debatir los pecados de Pilato, trató con los pecados de los que le estaban haciendo la pregunta. El Señor responde a la pregunta haciendo otra pregunta. Ustedes han notado la sabiduría de Jesús. Casi siempre que le hacían una pregunta, Él respondía con otra pregunta. Y eso le ayudaba a determinar cuál era el espíritu de la pregunta que le estaban haciendo, a determinar ese discernimiento del espíritu de las personas que estaban hablando con él. Él dijo claramente que las tragedias humanas no siempre son castigos divinos y que está muy mal creernos ser Dios y emitir juicios. Acuérdense ustedes que los amigos de Job cometieron ese error cuando dijeron que las aflicciones de Job eran evidencia de su pecado. Le damos semejante enfoque a la tragedia. Ayer fue un vendaval terrible que cayó en Armenia. Algunos sufrieron pérdidas, otros sufrieron inundaciones. Bueno, está el invierno fuertísimo. A veces nosotros tendemos a hacer afirmaciones incorrectas y queremos explicar las cosas de manera incorrecta. Pero el Señor está diciendo, mira, si tú estás preocupado por la tragedia que está sucediendo alrededor tuyo, si te preocupas por lamentablemente, los asesinatos, los muertos, el aumento de la maldad, es que es tan fácil hablar de la muerte de otros, pero tan difícil hablar de la posibilidad que nosotros también podamos morir. Y es lo que Jesús le está diciendo aquí a ellos. Les está diciendo, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que estos que murieron murieron porque eran muy malos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la torre de Siloé cayó y mató 18 en un accidente y esta torre de Siloé cayó porque eran muy malos? Pues no les doy oportunidad que digan si eran malos o eran buenos. Lo que quiero es que se pregunten ustedes, si la muerte llega ahora, ¿ustedes están listos? Les hizo una pregunta. ¿Fue culpa de Pilato o fue culpa de Dios? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Estamos pensando quién sería el culpable. ¿Tendrían pecado? ¿No tendrían pecado? ¿Por qué les pasó esto? ¿Sabe? Jesús entonces los llevó a otro nivel. Jesús mostró las conclusiones lógicas del argumento de ellos. Y él simplemente les preguntó, ¿y ustedes están listos? Aprovechen el tiempo, les dice Jesús. Ahora que no están enfrentando eso, para arrepentirse. Arrepiéntanse ustedes de sus propios pecados. No estén pendientes de preguntar quiénes pecaron, por qué murieron ellos. Casi que Jesús les estaba diciendo, ¿qué derecho tienes tú para preguntar? Y ahora, ¿qué derechos tienes tú sobre tu vida? Mire la reflexión. Bueno, listo, ellos murieron. Ahora, ¿qué derecho tienes tú sobre tu vida? Ninguno de nosotros está libre de pecado. Así que es mejor que nos preparemos.
No sé si has notado que en los últimos reflexiones que hemos estado leyendo, el Señor ha estado diciendo, estén vestidos, estén preparados, estén atentos, estén trabajando, los tiempos se acortan y ahora aquí el Señor vuelve y les dice, estén listos, estén preparados. Les digo, es más fácil hablar de la muerte de otros que enfrentar nuestro propio pecado y nuestra propia muerte. Es momento de que lo enfrentemos. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el fruto de los árboles recién sembrados no se deberían de comer. Durante los 3 primeros años había que dejar que los frutos de los árboles estuviesen en los árboles. Y solo al cuarto año la cosecha se recogía y esa cosecha tampoco se la podían comer. Tenían que venderla o llevarla al templo porque esa cosecha le pertenecía al Señor. Un agricultor no recogía ningún higo para sí mismo, sino hasta después del cuarto año, o sea, a partir del quinto año. ¿Sabe? El Señor espera recoger la cosecha. El Señor ha tenido tiempo contigo y conmigo. El Señor ha sido un buen labrador. El Señor te ha puesto nutrientes. Pues él mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo puedo dar fe que usted ha recibido palabra día y noche. Cada mañana el Señor te habla, no solamente a través de estos devocionales, sino que el Señor te habla y el Señor ha tenido paciencia. Pero la paciencia del Señor tiene un límite. Si el amor de Dios es tan alto, es tan profundo, es tan bajo, pero la paciencia del Señor también tiene límites. Y si el Señor ha dado palabra, si el Señor te ha dado la oportunidad, si te ha guardado tu vida, escúchame, es porque es una oportunidad que el Señor nos está dando. Y necesitamos producir el fruto, pero no mi fruto, sino el fruto del Espíritu Santo. Pero si simplemente llevas una vida religiosa, amas al Señor, sí, pero tu vida sigue siendo la misma, estás simplemente ocupando campo en mi jardín, dijo Jesús. Ese árbol no da nada. Yo lo sembré con esperanza. Yo lo sembré con deseo de recoger fruto, pero no da. Y me causó mucho impacto. Solo está ocupando campo en mi jardín. Quítelo. Pero ¿sabe qué hace el Señor Jesús y el Espíritu Santo? Le está diciendo al Señor, yo voy a cuidar de él otro añito más. Téngale paciencia, Señor. Si al año no da fruto, pues bueno, y como que la, la historia quedó inconclusa. ¿No notaron que como que ese relato quedó como medio inconcluso? No sabemos si al final, al cuarto año dio fruto, yo no sé, ahí no me dice si al fin lo cortó, si no lo cortó, no me dice nada, pero sí me dejó una advertencia. Dios ejerce gracia y paciencia. Se dice segunda de Pedro, capítulo 3 el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, pues no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Querido amigo, usted es el instrumento de Dios para que muchos
vengan al Señor. Usted conoce gente que ninguno de los que estamos aquí les conocemos. Yo no puedo llegar a esa gente, pero el Señor te llamó a ti. El Señor te escogió a ti con el único propósito de que tú seas un canal de bendición para muchas personas. Entonces empecemos cuidando nuestra vida, pidiéndole al Señor que el fruto de su Espíritu se haga una realidad en nosotros. Pidámosle al Señor que ese fruto Él pueda comer de él, pues dice que Él vino con esperanza de comer el fruto y no encontró. Mire, y hace el Señor aún más de lo necesario para animarnos a arrepentirnos, para animarnos a llevar fruto. Tiene todo el derecho para cortarnos, porque estamos ocupando un espacio en su jardín, recibiendo, 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 recibiendo. Y si no damos fruto, Él tiene todo el derecho, pero en su misericordia nos ha dejado en pie. Sin embargo, no debemos de ser presuntuosos por la bondad y la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, porque vuelve a decirnos el Señor, el día del juicio vendrá. El árbol nos recuerda la bondad especial de Dios, su paciencia. Les estaba diciendo a los que estaban en ese momento escuchándoles, el Señor ha tenido paciencia con Israel. Pero ahora nos dice a nosotros, el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Ahora le repito, no puedes dar fruto con tus fuerzas. El fruto es fruto del Espíritu. Entonces lo mínimo que yo tengo que hacer es venir a su presencia, indagar en su palabra, humillarme delante de Él y vivir no un día de arrepentimiento, sino una vida de arrepentimiento. Todos los días debo venir y postrarme delante del Señor y pedirle que me examine, pedirle que me limpie con su palabra, pues su palabra es agua viva, su palabra es verdad. Y cuando el Señor te hable, subraya lo que Él te hable, escribe y ora con lo que el Señor le hable. Y pídale al Señor, Señor, por favor, ponga en mí el querer como el hacer. Por favor, glorifícate en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Seamos como ese pueblo de Nínive. Ya el hacha estaba cortada, estaba puesta en la raíz del árbol. Ya el Señor había ordenado a Jonás, vaya, dele la última advertencia porque quiero acabar con ese pueblo, porque ese pueblo ha sido infiel, ha sido desobediente. Es más, Jonás estaba convencido que cuando les dijese eso, ya se venía para la casa y el Señor destruía a Nínive. Pero el pueblo, dice la palabra, que escuchó la advertencia de Dios, que agachó su cabeza y proclamó ayuno, que rompió sus vestiduras delante del Señor. Y entonces el Señor se arrepintió porque empezaron a dar fruto y fruto de arrepentimiento. El fruto que Él quiere ver en ti no es que tengas casas y carros y que tengas mucho dinero. No, ese es el fruto que el mundo quiere ver. Pero el fruto que Dios quiere ver en ti es fruto verdadero de arrepentimiento, donde ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Donde ya no hagas lo que tú quieres, sino que ahora tú eres instrumento, como te decía, en las manos de Dios. Que aproveches cada oportunidad donde llegues, cada persona que se te presente, sin ser imprudente, pero aprovecha que tú traes la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay sanidad, hay libertad, hay restauración, hay palabra de vida.
No pierdas la oportunidad en conversaciones vanas, en temas de política, en temas de fútbol, criticando al gobernador de paso, criticando al presidente de paso, criticándolos a ellos. No, aprovecha para cuando la persona se está quejando de un gobierno injusto, que los hay, puedas hablarle de un Dios justo, puedas mostrarle al Señor. Esta es la conversación que Dios quiere. Dios busca fruto, el fruto del Espíritu Santo, y no acepta sustitutos. No, no acepta sustitutos. No es portarse bien, es permitir que el Espíritu Santo ministre en tu vida. ¿Sabe? Es tiempo hoy de arrepentirnos. La próxima vez que tú oigas de una tragedia, la próxima vez que escuches de una muerte, pregúntate, ¿estoy simplemente ocupando un espacio en el jardín del Señor o estoy dando fruto para la gloria del Señor? Pregúntate, ¿estoy preparado para verme con Él? ¿O pienso que viviré eternamente y que tal vez a mí nunca me pueda llegar una situación? Y espero en el Señor que el Señor los guarde, a ustedes y a mí. Pero estamos en un mundo demasiado malvado. Con mucho respeto quiero contarles una anécdota. Tuve un familiar que le sorprendió la muerte y cuando salió de su casa nunca pensó que... Y nadie pudo entrar allá no sé dónde, a medicina legal, y me pidieron a mí entrar. Y cuando estaban desvistiendo a esa persona, todo su vestido estaba bonito, pero su ropa interior estaba vieja y rota. Tal vez esa persona nunca se imaginó, o una persona que se desmaya en la calle, que tiene, sabe, yo tengo que vestir bonito por fuera y bonito por dentro. Yo tengo que estar listo porque yo nunca sabré ni el día ni la hora. Solo sé que mi Señor nos está cada día diciendo, estén listos, prepárense, oremos. Espíritu Santo, esta mañana estamos aquí, Señor. Y lo primero que quiero decirte, Señor, yo no sé si solamente estoy ocupando un espacio en tu jardín y tú llevas tiempo tratando de comer del fruto que yo ya debería estar dando, Señor. Señor, perdón y danos una oportunidad más para que seas tú complaciéndote, Señor. Señor, que no seamos solo follaje y nos den como qué lindo árbol. Pero a ti no te convence el follaje, no te convence nada de eso. Tú quieres comer del fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir una vida de arrepentimiento. Ayúdanos a no mantener conversaciones vanas. Ayúdanos, Señor, a responder siempre en el Espíritu y a caminar en reflexión de una gran realidad. Y es que, Señor, tú vienes por tu iglesia y la iglesia tiene que estar lista. Señor, yo bendigo mis hermanos que están aquí. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Yo proclamo la presencia de Dios y el fruto del Espíritu Santo sobre ustedes. Este día es un día de oportunidades y el Señor traerá gente a ustedes y se acordarán de este conversatorio y entonces le dirán al Señor, llena mi boca de sabiduría
de la sabiduría del cielo y tendrán palabras de vida para cada persona, para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Bendiciones para todos. Anita, bendiciones allá. Bendiciones al pastor. Amén.